Saludos, Shalom con todos. Nuevamente su amigo Joseph de la comunidad Menorá en Santa Cruz de la Sierra del Estado Plurinacional de Bolivia. Esta vez para presentarles la clase número 14 de la serie Fundamentos de la Fe Hebrea. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Pues el mal llamado Nuevo Testamento, el Keter y el Satán. Iba a ser la construcción del Satán, no teníamos previsto hacer una quinta clase, pero en vista a que nos hicieron muchas preguntas, no solo en la comunidad, sino también en los grupos, pues hemos visto pertinente hacer una quinta clase y última sobre la construcción del Satán. Así que sin más ni menos, van a ver por última vez este cuadro con el tema del Satán, porque en realidad este cuadro tiene que ver mucho con las doctrinas que el pueblo judío asimila o asimiló en el mundo neobabilónico y persa, ¿no? En el mundo antiguo, en los cuales ellos adaptaron, pasaron por el tamiz, por el filtro hebreo, estas historias de otros pueblos. Así que lo más importante es entender los periodos que se encuentra en la historia. Incluso podríamos solamente colocar dos, por ejemplo la Torá en el preexilio y el posexilio, podría ser solamente dos. Ahora, en el preexilio, en el caso del Satán, ya sabemos que es una actitud. Por lo tanto, si el Satán en la Torá, escuchen muy bien, en la Torá es como un tropiezo, un obstáculo, por ponerle algún adjetivo calificativo, ¿no? O un sustantivo, ¿no? Dependiendo. Y luego vemos que ese Satán viene a formar parte de, vamos a llamarlo así, del cuerpo de la corte celestial, para luego revelarse ante el Eterno. Pero todo esto es una construcción literaria. Nosotros tenemos la Biblia por dentro, pero no la tenemos por fuera, ¿no? ¿Dónde aparece comúnmente esta dualidad que en realidad es muy complejo explicarlo? Ustedes saben que los judíos, cuando se fueron a Neobabilonia, Persia, allí en Persia había esta dualidad de los dos dioses, ¿no? Son dos hermanos que se pelean constantemente. Pero la pregunta es, y bueno, no interesa si se llaman Ahriman o Ahura Mazda, Angra Mainyu, etcétera, ¿no? Estos, los nombres, por el momento es irrelevante. Lo que tenemos que entender es que el mundo persa, en su cosmovisión, ellos veían que habían dos fuerzas, una contraria a la otra, y eso es una realidad. El día de hoy tenemos dos fuerzas, una contraria a la otra, pero que son complementarias de alguna manera. Entonces ellos dijeron que hay dos dioses peleando, el dios del mal con el dios del bien, pero en los últimos tiempos iba a ganar el dios del bien. Entonces nosotros, ¿cómo lo podemos tomar? ¿Cómo lo podemos traer a nuestra realidad? Simplemente que hay dos fuerzas, que lo hemos llamado el bien y el mal. En realidad no deberíamos llamarlo el bien y el mal, pero vamos a llamarlo el bien y el mal. Y digo que no deberíamos porque hay muchas personas que por una mala interpretación llevan a la gente supuestamente a la fuerza del bien. Entonces la gente ahí se frustra, tiene muchos problemas, caen nuevamente en el pecado, etcétera, porque no se les enseñó a que deben de equilibrar en realidad las fuerzas. Y es básicamente lo que tenemos que entender. Hay dos fuerzas, pero estas dos fuerzas que tenemos nosotros son contrarias, precisamente para distinguir si alguien es bueno de alguien que es malo. Por eso existe el mal y existe el bien. El bien no puede existir si es que no existe el mal, porque ¿con qué lo vamos a comparar? Si tú tienes una hija o un hijo y dices mi hijo es bueno, entonces es bueno porque hace cosas buenas, contrarias a los que hacen cosas malas. Entonces en ese momento estás generando sin querer el polo opuesto. Tu hijo es alto porque existen hijos bajos. Tu hijo es gordito porque existen hijos delgados o delgaditos.
¿Se entiende o no se entiende? Todo es una comparación de extremos. Entonces estamos precisamente con estas dos fuerzas. Y eso es la verdad, ¿no? Eso es lo que vemos, es un mundo dual. Arriba, abajo, derecha, izquierda, dentro, afuera, blanco, negro. Noche, día, calor, frío. Y así, si seguimos avanzando, vamos a ver esta dualidad en todo. Entonces necesitamos de la luz del día para trabajar y necesitamos de la oscuridad, de la ausencia, de la luz, de la noche, necesitamos para dormir, para descansar. Entonces, ni la noche y la oscuridad es malo, ni el día y la luz es bueno. Simplemente que todo es bueno. Todo es bueno. Necesitamos nosotros estas dos energías contrarias y a la misma vez complementarias para entender esta realidad. Y eso es lo que nos enseña la Torá, de que hay un ser al que tú y yo llamamos el Eterno, Hashem. ¿Por qué no le ponemos un nombre? Porque no tiene ni sentido ponerle un nombre al infinito. ¿Cómo le vas a poner un nombre? ¿Cómo vas a llamar al infinito, al que lo creó todo? No tiene un nombre. Por eso es que viene Yeshua y no le pone ningún nombre como hoy en día andan llamándolo de manera errada. Él lo trata de manera familiar, amical. Él lo trata como si fuera su padre en este caso. No, más que amical, digamos familiar. ¿Cómo lo trata? Él le dice Padre, ¿no? Padre Santo, mi Padre, nuestro Padre, ¿no? Avinu, Abba Kadosh. Él lo trata así. Entonces nosotros, entendiendo el espíritu del Mashiach, que viene a equilibrar estas dos fuerzas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se equilibran las dos fuerzas? Si tú y yo conocemos una persona que tiene poca o mucha melanina, es decir, que su tez, o sea, la pigmentación de la piel puede ser oscura o blanca, a lo cual nosotros le llamamos negro o blanco, ¿no? Estas personas son negras y estas personas son blancas, así lo llamamos nosotros. De mala forma porque tiene que ver un poco con la etnia, ¿verdad? Los mulatos, los arios, ¿no? Entonces, algo así, la raza aria o los mulatos. Entonces nosotros de mala forma lo llamamos negro o blanco. Entonces la dualidad te hace ver a una persona con dos colores de piel diferente. Uno es negrito y el otro es blanquito. Entonces la dualidad lo que hace es seleccionar y decir, bueno, a mí me gustaría tener amigos blanquitos de ojos celestes, rubios. No me gustaría tener amigos negritos de ojos negros y cabello negro. No me gustaría. Entonces ahí comienza la discriminación. Eso es lo que nosotros vamos en contra de esto. Entonces el equilibrio de ver a una misma línea sería la raza, ¿no? Que no existe la palabra raza, sino etnia, pero vamos a llamarlo así. La línea se llama raza. Y dentro de la línea raza hay dos extremos, la gente blanca y la gente negra. ¿Me dejo entender? ¿Qué se dice? Mulatos, porque es su forma correcta. Decir blanco y negro no es correcto porque tampoco son blancos y tampoco son de color negro, sino son de piel clara y de piel oscura. Eso sería lo más correcto. Vamos a llamarlo así por esta vez para que se entienda, ¿no? Entonces, yo no debería, equilibrando la dualidad, ¿verdad? Yo no debería de ver y distinguir y discriminar y seleccionar a un tipo de gente. No. En la línea de la raza, blancos y negros son exactamente igual. El Eterno los quiere igual. Y como yo reflejo los atributos del Eterno, por lo tanto, como somos a imagen del Eterno, entonces el negrito es a imagen del Eterno, tanto como el blanquito es a imagen del Eterno. Por lo tanto, yo debo de ver a los dos por igual. Ese es el problema a veces de la materia, ¿no? La materia me hace ver a mí dos colores diferentes, por lo tanto yo voy de alguna manera, a discriminar, ¿no? Prefiero este que el otro. Entonces, esa es la dualidad. El equilibrio de la dualidad es no ver en ninguno de los dos la materia, el color, simplemente la esencia de la persona. Por lo tanto, todos somos iguales y a la misma vez somos fragmentos de un todo. Todos formamos la unidad. El universo es una unidad que está fragmentada y cada ser humano tiene una conciencia independiente, pero a la misma vez nos reflejamos unos en los otros para ser. Eso es básicamente la idea.
Entonces, otra línea, la línea, por ejemplo, del estatus social. Este de aquí es pobre y este de aquí es rico. Este tiene dinero, tiene mucha materia, el otro no. Incluso no se viste bien, no huele bien, el otro sí. ¿Por qué? Porque tiene mucho dinero. Entonces la dualidad me hace ver y distinguir, y me hace de alguna manera seleccionar uno frente del otro. Entonces ya voy discriminando, ya no trato igual a las personas. Pero no, el equilibrio de esta dualidad, o sea, ponerme en el medio, en el centro, me hace a mí ver que yo no debo de discriminar a alguien que no tenga dinero que a alguien que sí tenga dinero. No, yo prefiero andar con la gente blanca y rica, no con la gente morena y pobre. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces ahí ya hay un tema de discriminación. Nos estamos desviando de la Torá. Entonces todos somos iguales. No solamente al nivel del color de piel, sino al nivel de estatura, o sea, de la forma humana. Gorditos, flaquitos, altos, bajitos. Todos somos iguales. El tipo de color de piel, el tipo del estatus social. Todos somos absolutamente igual. Entonces nos tenemos que fijar nosotros en la esencia de la persona. No se olviden de algo. Entramos a este mundo y no traemos absolutamente nada. Entramos desnudos, sin nada. Y salimos de este mundo de la misma manera. No nos llevamos nada. Entonces, si no traemos nada y no nos llevamos nada, ¿por qué trabajar y poner mis energías y focalizarme solamente en la materia? No, la materia tendría que estar al servicio del hombre mientras el hombre esté aquí en la tierra, porque de alguna manera también hay que vivir bien. No se olviden de algo, el dinero no es bueno ni malo. ¿Se acuerdan del ejemplo del ladrillo? Un ladrillo no es bueno ni malo. Yo lo puedo usar, el ladrillo, para matar a alguien o para construir una casa. Por lo tanto, es el uso y la percepción que yo tengo de las cosas y cómo yo voy a trabajar en ellas. Eso va a determinar en mí precisamente mi realidad, qué es bueno y qué es malo. Obvio, yo no voy a arrojar un ladrillo en la cabeza de alguien para matarlo, ¿verdad? Eso no tiene sentido. Pero hay personas que lo hacen cuando se enojan, ustedes ya saben, ¿no? Este tipo de muerte ocurre cuando dejan llevarse por el enojo y listo, ¿no? O a veces cuando se exceden en el alcohol y no saben qué hacen, entonces matan, etc. ¿Qué hay que hacer? Obvio, pues el ladrillo no es ni bueno ni malo. Un cuchillo no es bueno ni malo. Yo lo puedo usar precisamente para cocinar, pero también lo puedo usar para asesinar, ¿verdad? Pero no vamos a llegar a esos extremos. La idea es entender el equilibrio que tenemos que tener en este mundo. Por lo tanto, el dinero tampoco es ni bueno ni malo. Es como yo lo uso. Si yo lo uso para mal, obvio que voy a hacer cosas malas con el dinero. O lo uso para bien, para ayudar al prójimo. Esa es un poco la idea. No es malo el dinero, ojo. Aquí nadie está condenando el dinero, ni estamos diciendo de que como ya estás en este mundo, solamente hay riquezas en el cielo y vive pobre y vive en la calle. No, tampoco nosotros estamos diciendo eso. Usemos la materia para nuestro servicio, para bien. Y si las personas que tienen hijos, esas personas deberían de inculcar a sus hijos, ya que van a ser una simiente más, pues que esa simiente que nazca, ya que uno ya se va de este plano, que esa simiente que nazca, pues sea provechosa para la sociedad. ¿Y cómo hacemos provechoso un hijo en la sociedad? Enseñándoles valores. Entonces eso se le llama la Torá. La Torá es un libro de instrucciones en el cual nos va a ayudar a nosotros precisamente a regular el comportamiento. Si tenemos esa Torá de forma interna, entonces mucho mejor, porque a donde vayamos no vamos a sacar el librito precisamente para decir, uy, ¿cómo lo resuelvo? No, ya lo tienes de forma interior, ya has crecido, ya no eres un niño, ya pasaste la etapa del aprendizaje. Ahora tú tienes que iluminar. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Eso es lo que deberíamos de hacer cada uno de nosotros. Todos cometemos errores, todas las personas tienen una percepción diferente de la realidad, pero lo más importante es la tolerancia. Si yo no soy muy religioso, entonces tú no me debes de discriminar, porque tú sí eres muy religioso. Eso es un poco los consejos que nosotros debemos de
de practicar diariamente. Cuando una persona sale de su casa, uno no pelea con demonios, uno no pelea con el Satán, uno no pelea con fuerzas espirituales, no. Esas fuerzas espirituales precisamente son los seres humanos. Yo me puedo enojar hasta conmigo mismo, no hice algo, me olvidé y por eso perdí un trabajo o dinero, etcétera, por culpa mía, ¿verdad? Porque me olvidé. Entonces me enojo conmigo mismo, me enojo con el vecino se levantó mal y anda discutiendo con todo el mundo y veo que maldice a todo el mundo porque se levantó enojado. En el trabajo también, la presión del trabajo hace que uno se enoje. Entonces, ¿qué vemos? Lo único que vemos es nosotros mismos peleando contra nuestro propio carácter. No sabemos manejar bien las emociones, ¿no? Por eso hay que estudiar el libro que se llama Inteligencia Emocional. Hay que saber responder ante estas situaciones. Nosotros no podemos manejar el futuro es incierto. Así que no podemos tener el control sobre lo que podría suceder, pero sí podemos tener el control sobre nuestra actitud hacia esos problemas. Sí, podemos controlarlo. Hay gente que no lo controla y fallece un familiar y la persona se va al olvido y se vuelve alcohólico y ahí anda seguramente tirada en las calles. Pero hay otros que no, y dicen, mira, tenemos que morir, todos tenemos que partir de algún momento. Bueno, mi familiar partió muy temprano y de esta manera, entonces hay que tomarlo eso para bien. Tenía que partir, bueno, partió de esta manera, ¿cómo lo tomo? Bueno, pues la vida continúa, ¿no? Voy a rescatar la esencia de la persona a la cual se fue, ¿no? Y voy a sacar lo mejor de la persona, voy a vivir esas experiencias que tuve con esa persona de la mejor manera y voy a rescatar los sabios consejos de esa persona. Entonces la gente se va, lastimosamente es así, pero es nuestra actitud frente a lo que nosotros vamos de alguna manera, porque es incierto, ¿no?, a trabajar, no se sabe. Entonces, ¿por qué hemos dado este pequeño preámbulo? Porque precisamente vamos a entender ahora el Keter, el mal llamado Nuevo Testamento, ¿no? El pacto renovado o el nuevo pacto, los escritos de los discípulos, de los apóstoles. Eso es lo que nosotros vamos a entender ahora con la figura del Satán. Pero como nosotros sabemos que el Satán no existe, y ojo, existe dentro de la Biblia, por supuesto. Es como cuando uno va a ver una película. Cuando una persona va a ver una película, uno mira la película ya terminada y cuando ve la película, y la película obvio es hermosa, uno dice, wow, espectacular, hasta te hace llorar la película. Hay muchas emociones, sentimientos encontrados. Entonces uno ve la película terminada. Inmediatamente uno divulga a sus familiares, a sus amigos, a su entorno social. Oye, qué hermosa película, te la recomiendo, mira esto lo que pasa y por aquí y por allá, ¿no? A veces contamos la sinopsis o nos emocionamos y contamos toda la película entera. Entonces la persona dice, ya, excelente, voy a ir a verlo. Pero eso es lo que pasa, vimos la película entera, ya la película está terminada. Y eso es lo que nosotros entendemos, ya una película terminada. Pero ¿qué pasaría si racionalizamos y decimos, bueno, usted entendió y habla lo que habla porque usted ha visto la película terminada, pero resulta que yo sé cómo se hizo esa película, yo sé a qué actores llamaron, yo sé cuáles las escenas en las cuales se fueron ellos de manera física, ¿no?, geográfica, ahí en un cierto lugar. Ese escenario yo lo conozco, se encuentra en tal país y yo sé cómo hicieron la película. Hay unos efectos especiales, yo sé cómo hicieron el efecto especial para que así se vea el producto final. Entonces eso es lo que pasa con el ámbito académico. El ámbito religioso, el ámbito teológico, el ámbito espiritual, es precisamente esa persona que está parada, por ejemplo, en un púlpito en un Shabbat. Y esa persona lo que te va a transmitir es información de la Biblia, conocimiento de la Biblia, para que a uno regule, entre en el corazón de las personas y digan, oye, ¿sabes qué cosa? Yo de verdad tengo que cambiar mucho. Hay muchas cosas que debo de cambiar. Y esta palabra me llegó a mí. Y tengo que llevarlo a la práctica por mi bien, porque yo no quiero seguir viviendo la vida que estoy viviendo. Tengo que llevarlo a la práctica. No todo queda ahí en el aire, no en la nube. Hay que aterrizarlo y hay que accionarlo. Hay que accionar la palabra. En ese momento nos volvemos sabios. Cuando practicamos, no cuando enseñamos o cuando tenemos experiencias
espirituales. No, ahí no, es cuando lo llevamos todo a la materia, ahí es donde se ve, ¿no? Por tus frutos te conocerán. Entonces ese es el ámbito, la atmósfera teológica espiritual, llámalo judía, rabínica o como tú quieras. Ese es el ámbito, la atmósfera ahí. Entonces se lee la Biblia y se estudia la Biblia para generar en la persona un cambio para bien. Entonces eso es la Torá, un manual de vida, ¿no? Saber vivir con regla. ¿Cómo puedo vivir? Entonces necesitamos las bases. Los mandamientos que aparecen en la Biblia, los mandatos, las regulaciones, el principio del mandamiento es lo que siempre va a ser eterno, de alguna manera. No tanto el mandamiento en sí, sino la idea de ese mandamiento que va a trascender. Porque si ese mandamiento solamente es para ese tiempo, ya no sería para los tiempos venideros. Entonces tendríamos que rescatar la esencia del mandamiento, que lo podemos llevar nosotros a que sea eterno. No sé si me van entendiendo. Es el principio del mandamiento el que va a trascender y va a ser aplicado y adaptado a los tiempos y espacios de cada persona. Eso es lo que tenemos que rescatar de toda la Biblia, ¿no? La parte ética, la parte moral. Cómo me relaciono con el Eterno. Verdaderamente el Eterno forma parte de mi vida. Yo voy a llevar al Eterno, lo voy a llevar solamente al centro religioso y listo, ya cumplí. Ese es el Dios que yo tengo, ese es el Dios que yo me he formado. O el Eterno no solamente está afuera, sino también está dentro de mí. Y yo tendría que como está dentro de mí, yo tendría que cuidar este cuerpo, ¿no? Alimentándolo bien, tener mucho cuidado con lo que escucho, con lo que miro. Entonces debo de elevarme, ¿no? Cada día yo debo de ser mi mejor versión. Eso es un poco la idea. Entonces, el Satán en este caso, ¿cómo funge, ¿no? Es decir, ¿cómo funciona aquí el Satán? Son los obstáculos que nosotros debemos de vencer. Eso sería el famoso Satán. Un obstáculo, un tropiezo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Miren, ¿cómo se puede entender el mal llamado Antiguo Testamento con respecto al mal llamado Nuevo Testamento? Nosotros le decimos la Biblia hebrea o el Tanakh. Y al mal llamado Nuevo Testamento le decimos el Pacto Renovado o el Keter, ¿no? Keter, Kitbet Talmidim Rishonim, que significa los escritos de los primeros discípulos, ¿no? Los primeros Talmidim. Eso sería. Entonces, ¿cómo podríamos ver nosotros, por ejemplo, al Israel del Tanaj con el Israel del Keter? Que ya no sería Israel, ¿verdad? Sería Judá, ¿no? Porque el reino de Israel y el reino de Judá. ¿Cómo lo veríamos? Pues más o menos como la figura que tenemos. Fíjense, a la izquierda tenemos un Israel niño y justo el Eterno lo entrena, perfecciona, disciplina a ese Israel niño. Por eso que se ve un padre que siempre anda castigando a su hijo. Así se ve la figura de la Torá, por ejemplo, de Israel en el desierto. No está siendo formado. Entonces, ustedes si cumplen los mandatos, las regulaciones, van a pasar a la tierra prometida, pero no todos lo hicieron, entonces se quedaron ahí. Entonces pasó una nueva generación, fueron entrenados, pero no todos pasaron la prueba. El mismo Moshe no pudo entrar. Entonces ese sería el Israel del Tanaj, el Israel de la Torá, frente a un Israel ya adulto, ¿no? Por ejemplo, Moisés es el Israel niño, y Yeshua es el Israel ya adulto y maduro, ¿no? Moshe sería algo así como la Torá exterior y Yeshua sería la Torá interior. Por ejemplo, ¿cómo podemos ver a Moshe como la Torá exterior, como la materia? Como el niño, como la mente, el conocimiento, el criterio incluso, ¿no? Porque en realidad los antiguos eran más sabios que nosotros, ¿no? Simplemente que lo que trato de decir es que la forma de pensar exterior y de la materia y como un niño es muy diferente al de un adulto. Vean, para que se vaya entendiendo, la Torá de Moshe lo vamos a llevar en este plano, en esta enseñanza, como una Torá exterior. Exteriormente, Moshe dice: no adulteres. Es decir, no te acuestas con una mujer que no es tu pareja. Y es un contacto físico, por supuesto. Físico, hacia afuera. Adulterar.
Entonces Yeshua, que es el nuevo Moshe, te presenta a una Torah interna. Entonces esa Torah externa, ese adulterio externo, él lo lleva adentro, a la mente. No sé si se va entendiendo. Él dice, no pienses mal, no estés deseando. Cuando veas a una mujer no la desees, porque ya estás adulterando. Y efectivamente pues tienes razón, porque todo nace de adentro y luego lo voy a exteriorizar. Entonces si yo, estando casado, veo una mujer con ojos lascivos, entonces luego voy a seguir avanzando y voy a llegar a planear algo con tal de estar con esa mujer hasta que ya, digamos, la concupiscencia, los deseos que tenemos adentro, lo exteriorizamos, lo hacemos materia. Y como lo llevamos al plano físico, efectivamente, ya en ese momento ya pues uno transgrede, ¿no? Uno se desvía del camino, ¿no? Mal llamado pecar, pecamos, nos desviamos. Pero ese tipo de desvío no es un desvío que se puede solucionar, es un desvío ya de muerte. ¿Por qué se le llama pecado de muerte? Porque seguramente con ese adulterio ya nació un hijo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Se destruyó el matrimonio por una infidelidad. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces ya no puedes hacer nada para retroceder. Ese tipo de pecado ya trajo a la luz un hijo. Entonces, y por eso, por esa transgresión, por ese desvío tan grande, porque hay desvíos pequeños y hay desvíos grandes. Por ese desvío grande, entonces tu matrimonio se destruyó. Y ese es el problema. Pero bueno, así funcionan las cosas. Entonces la cultura hebrea, los hebreos se dieron cuenta de que hay faltas menores y hay faltas muy graves. Por eso que habían estos famosos pecados de muerte, ¿no? Entonces los apedreaban, etcétera, ¿no? Había ese tipo de sentencias. Y ya no se podían expiar por la ley de Aarón, digamos, ¿no? No había, o sea, por el sacerdocio en este caso de Aarón, no se podía. Entonces vemos a Moshe con un nivel de conciencia baja y a Yeshua con un nivel de conciencia alta. En este caso, no es que sea así, sino que lo estamos llevando a este plano. Otro, asesinar hacia afuera. Yo necesito matar a la persona y es un contacto físico también, asesinar. Entonces viene Yeshua y lo trae nuevamente, lo retrotrae. ¿Y qué dice? No hables mal de una persona, porque si tú hablas mal lo estás asesinando. Entonces cuando lo escuchaban a Yeshua, que él comió la Torah, porque se la comió enteramente, la procesó de forma interna y luego va a sacar una nueva Torah renovada, que es la misma Torah, pero está elevada, renovada. El nivel de conciencia sube. No solamente es que te acuestes, no. Hay que prevenir eso. Adulterar también, o sea, ser infiel también es pensar mal también ya de una mujer, ¿no? De manera sexual, ya no. Entonces cuando uno lo entiende dice, wow, qué interesante, este Israel ya creció. No sé si me dejo entender. Ese hacia afuera ahora es hacia adentro, ¿no? Ese antiguo pacto es un nuevo pacto. Jeremías 31, ya haré un nuevo pacto. ¿Y cuál es ese nuevo pacto? Pues lo haré con la casa de Israel y de Judá. Es decir, el pacto es solamente con Israel y las 12 tribus. ¿Cuál es ese pacto? Pues esa Torah ahora la voy a poner en tu mente y en tu corazón. Va a ser interiorizado. Israel ya creció. Es como, por ejemplo, cuando una persona está estudiando para ser doctor. Entonces, como está estudiando para ser doctor, en su mente, ¿no? En la parte cognitiva, en la parte intelectual, la persona tiene que ingresar mucho conocimiento e información a su mente, porque tiene que procesar, tiene que saber cómo funciona el cerebro, dónde están localizadas las partes del cerebro. Entonces va a pasar por un proceso de leer libros, va a estar leyendo y leyendo y leyendo y leyendo libros, hasta que va a llegar un momento donde todo eso ya está en su cabeza, ya está en su mente, ya está interiorizado. Entonces la persona, por ejemplo, cuando tenga que operar a alguien, por ejemplo, del cerebro, no va a llevar ya los libros, porque ya pasó esa etapa. Esa es la etapa de estudiante, la etapa de niño, de adolescente. Ya pasó esa etapa del estudio. Ahora cuando la persona vaya a operar, no va a llevar ese doctor que ya tiene su título, digamos, ¿no? Su diploma, su certificado, que es un doctor,
Entonces no va a llevar libros y va a estar abriendo el cerebro y va a estar diciendo, a ver, voy a agarrar el libro, ¿dónde está el cerebro? Aquí en esta parte, ¿qué cosa es occipital? No va a estar en esos asuntos, ya él ya sabe, simplemente va a operar al paciente con toda la información que ya tiene adentro, porque ya ha sido formado, ya está llevándolo a la práctica. ¿Se entiende o no se entiende? Así también, en el caso de Moshe, que tenía la Torá de forma externa, Yeshua, que es el segundo Moshe, tiene la Torá de forma interna. Y es ahí pues donde el pacto renovado es ese. De alguna manera ahora uno, llevado por el Ruach HaKodesh, y ya sería Ezequiel 36:27, donde dice el Eterno, voy a poner mi espíritu dentro de ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes sigan mis mandatos. ¿Se da cuenta? Entonces, Jeremías dice que la Torá va a estar interiorizada, y ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto es tener la Torá de manera interna, en la mente y en el corazón. Esa es la Torá. Y Ezequiel te dice que el Eterno nos va a dar de su entendimiento, de su Ruach HaKodesh, o HaKodesh, ¿no? Ruach HaKodesh. Nos va a dar de su entendimiento, para que nosotros lo llevemos a la práctica. Y es efectivamente lo que recae en Yeshua. Yeshua sería ese Israel ya adulto, ya creció, ya asimiló la Torah, ya reflexionó. Entonces ahora lo va a llevar a la práctica. Y esa forma de exteriorizar la Torah se le llama que Yeshua es la Torah hecha carne. ¿En qué sentido Yeshua es la Torah hecha carne? En que Yeshua aprendió de la Torah. Él mismo dice en Juan 5:46, porque si le creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creyeses a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Para entender el Keter hay que estudiar la Torah. Para entender a Yeshua hay que entender a Moshe. Porque Yeshua es Moshe interiorizado, es Moshe elevado. ¿Se entiende o no se entiende? Pero si no creéis a Moshe, si tú no estudias a Moshe, si tú no estudias la Torah, ¿cómo me vas a entender a mí? Tú no me puedes entender si primero no has estudiado. Interioriza la Torah primero, estudia la Torah. Y luego me vas a entender a mí y vas a ver cómo yo la interpreto, yo cómo la llevo a planos dimensionales muy altos, muy profundos. No penséis que yo he venido a abrogar la Torah y los Nevi'im. Yo no he venido a abrogar el Tanaj, no, yo no he venido a anularlos, yo he venido a completarlos, pleró, a completarlos. ¿Cómo se completa? Precisamente pues con un entendimiento muy profundo, y ese entendimiento tenía que caer en el espíritu de Mashiach, y ese espíritu de Mashiach, esa idea de Mashiach, recae en una persona, que es la persona de Yeshua. Entonces Yeshua se hace el Mashiach. Yeshua es la Torah hecha carne, es la voz del Eterno aquí en la tierra, ¿no? Es la imagen, es la cara del Eterno aquí en la tierra. No es Yuhet Bat Hei, no es, sino que él le recae ese ruach, ese espíritu, ese comportamiento, ese entendimiento. Entonces Yeshua comienza a vivir la Torah de la manera más plena. Entonces, en ese sentido, Yeshua es la Torah hecha carne, que él vive la Torah, que él se comporta. Si observamos sus enseñanzas y su comportamiento, vemos cómo él regula el comportamiento, vemos que efectivamente él sí ha llevado a la Torah a niveles muy altos. Y eso es lo que nos enseña a nosotros Yeshua. Entonces, esa sería la comparación entre la Biblia hebrea y el Keter. El niño ya creció. Entonces ya tiene la Torah interna. Por eso que Rab Shaul, Pablo, también te habla un poco acerca de un pedagogo que lleva o un instructor, ¿no? Que te lleva al niño a un lugar donde ese niño ya creció y ya no necesita del pedagogo, ¿verdad? Ya creció, ya lo tiene de forma interna. Solamente que nosotros nunca lo hemos entendido porque nunca lo hemos visto así. Es como si el instructor que te golpea, ¿no? Porque ahí te da la nana, como le dicen algunos. Ahí está que te cuida y todo. Y no hagas eso. Oye, deja eso ahí. No toques eso. Ahora tú ya creciste. Y ahora ese instructor
Ahora Él te lleva a la universidad. Entonces ya no necesitas de Él, ¿no? Y lo mismo, cuando sales de la universidad, ya no tienes esos profesores, ya saliste. Ahora ya tú estás listo para formar. Tú ya no estás listo para que te sigas formando. No, ya te formaste. Así como el profesional ya se formó, ahora sales al campo, sales a la sociedad y sales a aportar a la sociedad. Ya no necesitas libros, ya no necesitas nada, ya eres adulto, ya interiorizaste todos tus estudios. Ahora que te pongan una computadora y tú eres un diseñador gráfico, eres un programador, ya lo tienes, ya no necesitas los libros. Que te lleven a una institución de salubridad, ¿no? Una institución de salud, y tú ya eres doctor, cirujano, etcétera, ¿no? Según la profesión. Entonces ya no necesitaste ya de los libros, de los profesores, ya estás formado. Ahora tú tienes la capacidad de formar a otros. Ya te formaste, excelente, ya pasaste por todo el proceso. Ahora tú tienes que formar a otros. Entonces eso es lo que pasa con Yeshua. Yeshua ya pasó la universidad. Ahora Yeshua está titulado, es el gran maestro, el gran rabino. Ahora él va a influenciar en su pueblo y les va a decir, miren, esta forma de entender la Torá, de interpretar la Torá, es errada. Se debería hacer de esta forma, equilibrando todo, no discriminando a la viuda, al pobre, al enfermo, no. Y comienza Yeshua su ministerio. Es un hombre maduro, ya Yeshua. Influencia a las demás personas, pero las demás personas, como tenían un nivel de niño todavía, un nivel cognitivo, un nivel intelectual de niño, entonces no llegaban a esa madurez. Yeshua estaba muy adelantado para su época, además que era un místico. Y como todo místico vive el presente. Él te dice, no vivas del pasado porque el pasado ya fue. No vivas del futuro porque el futuro es incierto, tú no sabes qué va a pasar. Vive tu presente, porque tu presente es la eternidad. El presente es eterno. Entonces vive tu presente. Entonces él por eso te habla acerca de las preocupaciones. Si tú te preocupas por algo, es precisamente porque te estás proyectando a futuro. ¿No? Uy, ¿qué pasará? ¿Y qué pasará? Pero claro que nadie sabe qué pasará. Pero nos atormentamos con el futuro y el qué pasará. Y el presente lo olvidamos. Entonces Yeshua te dice, vive el presente. Ese es el místico, ese es el mundo esenio que también influyó en Yeshua. Y ese es el problema de muchas personas, porque lo quieren entender de una forma muy intelectual y dicen, pero las palabras de Yeshua no funcionan, no funge para una sociedad, porque una sociedad siempre está proyectada al futuro. Pero Yeshua no habló para la sociedad, está hablando para el ser interior del ser humano. Por eso que Yeshua te decía, hey, mira los pajarillos, los animales, ellos no se preocupan por la vestimenta, el Eterno les da todos los días. Entonces eso es un poco el aprendizaje de los animales que tenemos que aprender de ellos, valga la redundancia, ¿no? Ellos no planean para futuro, es el ser humano el que planea para futuro. Y a veces es incierto, no sabemos qué va a pasar. Entonces Yeshua lo que te enseña es a vivir el presente. Vive tu presente. Mira, ahí tienes a tu familiar. Mientras esté contigo, dile que lo amas. Vive lo máximo que puedas con tu entorno, con tus hermanos, con tu familia, ¿no? Ámalos ahora, ¿no? No planees amarlos después. Ámalos ahora. Pero ámate tú primero. Porque si tú no te amas primero, ¿cómo vas a reflejar ese amor hacia los demás? Si tú no te amas, vas a reflejar mal ese amor. Entonces ten mucho cuidado. Primero ámate a ti mismo, ¿no? Trabaja en ti mismo y luego eso solito se va a exteriorizar. Entonces Yeshua trabaja así, es el Israel que ya creció, no es ya un niño, es un adulto maduro. Así tenemos que ver a Yeshua. Por lo tanto, el Satán que vamos a conocer ahora ya no va a ser el Satán exterior, va a ser el Satán interior, parecido como la Torá. ¿Qué dice la Torá? Que el Satán es un obstáculo. Pues entonces lo que vayamos a entender del Keter lo vamos a interiorizar. Ahora ese Satán es un obstáculo mío, es la mala inclinación. Miren este cuadro. Arriba dice, Satán es un obstáculo o tropiezo. Satán es ahora la mala inclinación. Ese sería el Satán del Keter. Si nosotros vemos la literatura, la construcción literaria de ese Satán, a pesar que sabemos que el Satán ya se exteriorizó,
¿verdad? Porque eso nos dice la historia. Entonces, como sabemos que no existe ese Satán, ¿qué hacemos ahora? Si no existe ese ser exterior, eran construcciones literarias. Entonces, si no existe ese ser exterior, entonces, ¿cómo vamos a tomar ahora el Keter? Pues, sencillísimo, lo vamos a llevar al mundo interior. El Satán como un tropiezo. El Satán es la mala inclinación. Miren, a la izquierda. El Satán de la Biblia hebrea es un obstáculo. Por lo tanto, el Satán del Keter es el Satán de la Biblia hebrea. Es un obstáculo, es la mala inclinación del hombre. Es el tropiezo, el obstáculo que está colocado precisamente para el crecimiento. Es como una persona que es deportista, necesita obstáculos precisamente porque tiene que mejorar en su velocidad, en sus saltos. ¿Y cómo vas a mejorar en tus saltos si no entrenas? Necesitas un entrenador. Ese entrenador precisamente es el Satán. Entonces el Satán es para bien, no es para mal. Entre la buena y la mala inclinación, porque tenemos libre albedrío. Entonces, precisamente, si tenemos libre albedrío, no tendría que haber fuerzas externas, pues, ¿no? El libre albedrío significa que tú, adentro, tienes una inclinación, o hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia el bien o hacia el mal, hacia estas dos fuerzas. Entonces, tienes que saber manejar esa inclinación, cómo comportarte, hay que regularlo. Esa es la idea del Satán, del mundo, del Keter. ¿Por qué? Porque no existe el Satán. Satanás no existe, el diablo no existe. Ahora vamos a aprender esta palabra. Satán y diablo, precisamente lo vamos a entender de esta forma. Bien, entonces continuamos. Satanás como un rayo. ¿Cómo es eso de Satanás como un rayo? Es sencillo. En Lucas 10:18 dice Yeshua: yo veía a Satanás, mira, en mayúscula, ¿no? No existen las mayúsculas en el hebreo, ni en el griego, pero ahí está. No, bueno, en el hebreo en este caso. Yo veía a Satanás, y ya está personificado ya, caer del cielo como un rayo. Pero entonces uno diría, entonces Jesús, Yeshua, estuvo allá cuando fue expulsado. Pero sabemos que la expulsión fue una construcción literaria. Ese es el problema. Incluso esto viene de una influencia persa, ¿no? Que dibujan ahí como un dragón en el cielo, como una serpiente, ¿verdad? Esta mueve su cola y la tercera parte la arroja, y cae a la tierra él y la tercera parte de las estrellas, ¿no? ¿Y de dónde crees que salió esta historia? Si no es del mundo de Babilonia. Esto sale de Babilonia, es una construcción de Babilonia. Ahora imagínense ustedes esta historia de la tercera parte y todo. Y uno a veces ni lo sabe. Pero esto viene de estos mundos, incluso del mundo persa, ¿no? Hay mucho del judaísmo que viene del mundo persa, lastimosamente, ¿no? Entonces nosotros estamos aquí precisamente para retornar otra vez a la Torá. ¿Quieres entender el Keter? Estudia la Torá. El Keter tiene que pasar por los filtros de la Torá. Esa es un poco la idea. Bueno, entonces esperemos que se entienda. Lucas 10:18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, pero esta es una construcción literaria. Entonces, ¿cómo lo tomamos ahora? Miren, caer del cielo significa perder autoridad. ¿Dónde lo vemos? Por ejemplo, en Lamentaciones 2:1. ¿Cómo oscureció Adonai en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosa de Israel. Y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor, ¿no? Un juicio hacia Israel. Dice que la derribó del cielo, se cayó del cielo, perdió la autoridad. Jeremías 51:53. Aunque suba Babilonia a los cielos y escatille en lo alto su poder, de mi parte llegarán saqueadores hacia ella. Oráculo de Adonai. Suenan gritos de socorro desde Babilonia y un fragor desde Caldea. En pocas palabras, subir a los cielos es querer tomar el trono. Caer del cielo es perder ese trono. En pocas palabras, perder autoridad. No es lo mismo subir al cielo que ascender al cielo. No es lo mismo caer del cielo que descender del cielo. Ascender y descender tienen una connotación positiva, pero caer y subir no. Subir al cielo
Es subir a un trono, ¿no? El cielo, ¿dónde está? Arriba. Y valga la redundancia, ¿no? No se dice subir arriba. Pero en este caso vamos a decirlo, pues, ¿no? O se sube abajo o se baja arriba, como dicen, ¿no? Entonces, subir a lo más alto significa querer tener la máxima autoridad, precisamente porque lo que está arriba es la cabeza, ¿no? Es el trono. Y eso pues es lo que significa el hebraísmo. Por lo tanto, caer del cielo es perder la autoridad. Y miren, Isaías 14 ya lo vimos, y ahora que lo vayamos a volver a ver, lo vamos a entender de otra forma. ¿Cómo has caído de los cielos, lucero hijo de la aurora? Caer del cielo, has perdido la autoridad, tú que te creías esa gran estrella, ¿verdad? Eso ya lo habíamos entendido. Y mira abajo, dice, subiré a las alturas del nublado, me asemejaré al Altísimo, ¿ve? Subir a las alturas. No dice ascenderé, dice subir. Yeshua ascendió y Yeshua descendió, pero es una expresión literaria el ascender y descender, que significa que yo, o sea, ascender a los cielos significa que yo he estado ahí y he entendido la revelación. ¿Qué cosa hay en los cielos? Está todo el conocimiento divino. Entonces, ascender al cielo es tener el conocimiento divino, tener las experiencias divinas. Y si yo he descendido de los cielos, estoy trayendo una revelación. No es lo mismo subir que caer, que ascender y descender. No es lo mismo. Entonces, cuando Yeshua te dice yo he descendido de los cielos, significa que él ha adquirido el conocimiento, ha tenido la conexión divina. Y ahora te lo está trayendo, ¿no? Te está diciendo, mira, así se interpretan las cosas, ¿no? Entonces te lo lleva a un plano dimensional muy alto. La literatura que aparece en la Besorá, en los evangelios, es una literatura muy alta, muy profunda. Pocas personas lo pueden interpretar de forma correcta, porque hoy en día, lastimosamente, la parte académica, las ciencias bíblicas, usan una metodología y una lógica, un entendimiento de la verdad, de la lógica occidental, pero los orientales tienen una idea de lógica y de verdad muy diferente a la occidental. Por eso que el occidental, con su metodología, quiere entender la lógica del oriental, y por eso que no llegan y no pueden llegar a entenderlo de manera profunda, porque la metodología no te ayuda. Es tan racional esa metodología que la parte de la literatura del mundo oriental no la entienden completamente, ¿no? Necesitan ellos estudiar literatura. Cuando las ciencias bíblicas enseñan literatura, las cosas van a mejorar muchísimo, ¿no? Entonces, todo tiene que ver aquí con la literatura, con la lógica del mundo oriental, cómo se expresan ellos, cuál es la realidad para ellos. Y de esa forma nosotros podemos entender esas expresiones literarias que ellos usan en su literatura, en su prosa. Ese es el problema de nosotros, que no hemos llegado a entenderlo correctamente, ¿no? Necesitamos de la filología. La filología estudia la lengua y cómo trasciende una lengua de manera diacrónica o evolutiva. Entonces la filología hebrea con la literatura hebrea nos van a ayudar a entender cómo funcionan las construcciones literarias de los judíos, de los hebreos. De esta forma vamos a entender ellos qué han querido decir cuando lo han expresado de esa forma, ¿no? Entonces, esta metodología occidental no va a llegar a entender la metodología oriental. Ese es el tema, ¿no? Bueno, entonces se entendió los hebraísmos: caer del cielo, perder autoridad. Si se entendió que caer del cielo es eso, perder la autoridad, miren ustedes, vamos a entender este pasaje de Lucas 10:18, pero ya con su contexto, ¿no? Ahora vamos a ver el contexto, la perícopa, el contexto. Y ahora, ¿qué significa Satanás aquí? ¿Cómo funciona Satanás aquí? ¿Cómo funge la prosa, la expresión que Satanás cayó del cielo? ¿Qué es caer del cielo? ¿Y cómo Satanás cae del cielo? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo interpretamos? Vean. El título que tenemos incluso en la famosa Reina Valera 60, vean ustedes su Biblia, y el título dice Misión de los 70. Otras dicen Misión de los 72, porque Reina Valera 60 usa solamente el número 70. Otros 72.
Bien, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén es una traducción muy buena, una versión católica, sí, pero es muy buena. Entonces hay que aprender primero la Torá con su literatura, ¿no? La persona que entienda los hebraísmos, los semitismos, entonces cuando lea el Keter va a entender que esas expresiones no son literales, esas expresiones no lo vamos a entender de forma literal, sino de forma literaria. No son expresiones literales, sino literarias. No es lo mismo literal que literario. Bien, Lucas 10 dice: después Yeshua escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Entonces Yeshua manda a sus discípulos a que vayan a estas ciudades precisamente a decirles: el reino de los cielos ya llegó, la Besorá, la buena nueva, ya llegó el reino de los cielos. Así que arrepiéntanse. Y eso es la base del reino de los cielos. Yeshua viene a influenciar en sus hermanos a que retomen el camino, pero lo retomen no de una forma legalista, sino de una forma natural, de una forma orgánica. Y Yeshua tiene la llave de cómo hacerlo y va a influenciar en ellos. Pero el sistema, que es el tropiezo de Yeshua, el sistema va a fungir como el Satán, ¿no? El sistema judío de los líderes es el Satán. ¿En qué sentido? Que son el tropiezo, son el obstáculo para que los discípulos, los talmidín, efectivamente influencien los demás y les diga: hey, retornen nuevamente a la Torá, el reino de los cielos ha llegado, ¿no? Arrepiéntanse, Teshuvá. Teshuvá tiene su raíz shub, que es regresar. Retornen nuevamente al camino. Esa es la idea de Yeshua, ¿ya? Y los manda a sus discípulos precisamente a influenciar en los demás. Y miren, y les dio las siguientes instrucciones. Dice: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Hay muchas personas que necesitan ayuda, y esas personas que van a ayudar somos muy pocos. Así que oren a Adonai, pidan al Eterno, que está a cargo de la cosecha. Y miren, ¿no? Pídanle a Él, no pídanme a mí, pídanle al Eterno, porque Yeshua tiene su Dios, y el Dios de Yeshua es el Dios de todos nosotros, ¿no? Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ojalá que hayan personas así como ustedes que también quieran participar de la Besorá, que el reino de los cielos ha llegado, retornen al camino, ¿no? Así deberíamos de vivir la Torá, no de esta forma legalista, sino de esta forma, ¿no? Ya creció Israel, Israel ya creció. ¿Cómo a un adulto le vas a seguir enseñando y enseñando? ¿En qué momento va a salir profesional? Entre comillas, ¿no? Con los ejemplos del doctor. ¿En qué momento ahora tú vas a enseñar? ¿Me dejo entender? Y eso es lo que pasa, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Hay muchas cosas aquí detrás. Y miren, la parte más importante. Vayan ustedes, pero recuerden algo, que yo los estoy enviando como ovejas en medio de lobos, ¿verdad? La oveja vendría a ser lo del rebaño de Yeshua. Yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estos son de mi redil, pero los de allá no son de mi redil. Y ustedes van a lidiar con los que no son de mi redil, dice Yeshua. Tengan cuidado porque estos se los van a comer entero. Entonces, cuidado, ¿no? Incluso en otro pasaje dice: sean como la serpiente, cautelosas. ¿Por qué? Sean como la serpiente. ¿Cómo la serpiente? Es astuta. ¿Pero en qué sentido? Entonces, él les dice a sus discípulos: miren, no sean pues tan inocentones, ¿no? No sean tan inocentones. También pues piensen que las otras personas le quieren hacer daño. Entonces tengan cuidado ahí, activen ahí su mecanismo de defensa. Cuidado con esta gente, ¿no? Cuidado. Entonces Yeshua te está diciendo, para que se entienda: vayan y prediquen la Besorá. Vayan, anuncian las buenas nuevas. Pero tengan cuidado, porque cuando van a anunciar la buena nueva, ahí está el Satán, les dice. ¿Quién es el Satán? El sistema, pues. El sistema es el Satán, que son el obstáculo de ustedes, van a ser el obstáculo. Y esa es un poco la idea. Entonces ellos van a arrepentirse. Las personas que sí les caiga el llamado, la palabra, y uno dice: no, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Entonces aquí hay un Satán.
el Satán son las personas mismas que ponen su tropiezo, pero el Satán también son el obstáculo, podría ser todo un sistema de personas, digamos, ¿no? Un grupo de personas. Y miren, esa es la misión de los 70. Y luego del contexto dice el regreso de los 72. Entonces ya fueron a influenciar en sus hermanos, ya se arrepintieron, ahora ellos regresan. Y cuando regresan, miren lo que dicen ellos. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría. Adón a Yeshua, ¿no? Señor, hasta los demonios, los Shedim son fuerzas destructivas, no son seres, porque si el Satán no existe y no se llevó ninguna tercera parte, entonces ¿cómo los demonios van a ser esa tercera parte? ¿Los hijos o los empleados de Satán? No tiene sentido. Aquí los demonios son fuerzas destructivas. Shedim se le conoce como Shet. Una fuerza destructiva, lo vamos a ver después, porque después del Satán viene la serpiente, y de la serpiente vienen los demonios, ¿no? De ahí ya vemos con el infierno. Entonces dice, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre, es decir, tu autoridad. ¿Cuál es el nombre de Jesús en hebreo? Yehoshua. ¿Qué significa Yehoshua? Adonai es la salvación. Yeshua, tú tienes la autoridad, tú eres el Mesías. Como el Mesías, como la autoridad, nosotros usamos tu autoridad. Nosotros decimos, venimos en nombre del Mesías de Israel, al que se le dio toda la potestad, toda la autoridad. Y hemos visto que estas fuerzas destructivas se nos someten a nosotros. Sí, les dijo Yeshua. Y miren, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué tiene que ver la conversación con Yeshua que diga que vi a Satanás caer como un rayo? No tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces es que sí tiene que ver, pero no de forma literal, sino de forma literaria. Y luego dicen, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes, ¿ve? Dice, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. ¿Qué cosa es el hebraísmo? Tu nombre, autoridad. Y por eso que ellos dicen, les he dado autoridad, les he dado mi nombre. Vayan en mi nombre, ¿ve? En mi autoridad. Sobre todo los poderes del enemigo. Ahí está. Poderes del enemigo. Los demonios son los poderes del enemigo. Fuerzas destructivas. Ustedes están por encima de estas fuerzas. Y miren lo que dice Yeshua. Que por tomarlo de forma literal hay gente que ha muerto. Gente ignorante, lastimosamente, ¿no? Es una pena todo esto, pero bueno. Mira, pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, ¿no? ¿Quién le va a hacer caso a Yeshua? Ah, tú me has dado o sea, en el caso de Yeshua, ¿no? Yeshua, tú me has dado la autoridad para yo caminar sobre serpientes y escorpiones. Excelente, traigan a las serpientes y a los escorpiones. Ya, caminen sobre ellos. ¿Ustedes creen que eso es literal? ¿Acaso Yeshua va a tentar al Eterno de esta manera? Pero esto es, perdonen la expresión, pero esto es muy tonto, esto es muy ridículo, perdón, la expresión. ¿Cómo vamos a pensar que Yeshua te da la autoridad? Y ahora sí, traigan todas las serpientes, las más venenosas, camina nomás sobre ellos, camina porque tú vienes en nombre de Yeshua, camina. Y hay gente que ha hecho eso y lo ha entendido literal, y hay gente que ha muerto. Vayan, busquen en el internet y van a ver cómo hay gente que lo tomó muy literal. Y dice, nada les hará daño. Es que no te está diciendo que porque las pises no te va a hacer daño. Si tú pisas una serpiente te va a picar, si tú pisas un escorpión te va a picar. ¿Se entiende o no? Te va a pinchar el veneno ahí la serpiente. Entonces no me vengas con que si tú las aplastas no te pasa nada. No, esto no es literal, por favor, esto es literario. Está hablando de personas que se oponen. Ustedes, como son la luz, van a luchar contra la oscuridad. Esa oscuridad va a querer aplastarlos, pero no pueden porque se va a disipar. La luz disipa la oscuridad. Y ustedes vienen en mi nombre. Ustedes tienen con la autoridad del Mashiach. Yo soy, ustedes con la palabra Shaliach, ¿no? Es enviado. ¿El enviado de quién? El enviado de Yeshua. Un Shaliach, un apóstol tiene que ser un enviado de Yeshua. En este caso en particular. Entonces aquí simplemente está hablando del enemigo, de los obstáculos. Eso es lo que está hablando Yeshua. Y cuando dice, yo vi caer a Satanás,
Cuando ellos regresan y dicen, mira, todo esto, todos ellos se han arrepentido. Entonces, ¿qué cosa es el Satán ahí? ¿Qué es ver a Satanás caer del cielo? Es la pérdida de la autoridad. Si caer del cielo es perder autoridad y Satanás es la mala inclinación, entonces ellos se han arrepentido. La gente mala que no ha querido se han apartado. Y la gente que ha entendido el mensaje, ellos han dejado su vida pasada. Entonces el pecado lo dejaron, digamos. Eso es perder autoridad. Y eso lo vamos a ver ahora. Perdón. Esto lo vamos a ver ahora en esta explicación acerca de perder la autoridad. Y es que Yeshua vio que efectivamente se arrepintieron, dejaron la vida pasada, dejaron su Satán. El Satán pierde autoridad, dejaron su obstáculo. Miren, en el mismo libro, ¿no?, del verdadero diablo, de Duncan Hister, la última parte se refiere a la declaración de Yeshua. Yo veía a Satanás caer, escuchen bien, aquí Yeshua está expresando su percepción de que el poder de Satanás está siendo derrotado. ¿En qué forma? ¿De qué manera? En otras palabras, veía Yeshua como el dominio del pecado y el mal, o sea el Satán, la mala inclinación, siendo desafiados y disminuidos por su ministerio y enseñanza. Otra vez, Yeshua veía cómo el dominio del pecado y el mal estaban siendo desafiados y disminuidos por su ministerio y enseñanza. Esta declaración sugiere que el acto de sanar a los enfermos y perdonar pecados no era simplemente un ejercicio de poder físico, sino una demostración del poder divino sobre el mal y la redención espiritual. En resumen, Yeshua estaba señalando que lo más notable de su obra no era solo el alivio físico de las aflicciones, sino la victoria sobre el pecado y su impacto en la vida espiritual de las personas. Satán es la mala inclinación y caer del cielo es la pérdida de autoridad. Simplemente dejaron su vida pasada, su mala inclinación fue derribada. Ellos retornaron al camino. Y Yeshua por eso dice, yo veía al Satán caer del cielo. La mala inclinación perdió su poder. Ellos han retornado. Ustedes hicieron bien el trabajo a Talmidim, porque fueron con mi autoridad, ¿no? Y seguramente, como ellos fueron con ese poder, seguramente la gente se sanó, la gente lloraba y muchos fueron salvos en ese momento, ¿no? Bueno, sanados sería la palabra más correcta, ¿no? El Keter usa la palabra tu fe te ha salvado, pero la palabra en griego en realidad tiene que ver con tu fe te ha sanado, ¿no? Pero se ha traducido mal en el Keter en español, ¿no? Porque él mismo dice, ¿no?, que hay que luchar hasta el final, ¿no? Los que perseveren hasta el final, esos serán salvos. Entonces no es salvo el que se sanó, ese se sanó nada más, su fe lo sanó, pero no lo salvó. El que persevere hasta el final, ese es el que, o sea, la persona que mantenga su emuná y practique el hacer el bien, esa persona se va a ir bien de este plano, ¿no? Se va a ir bien. Esa es un poco la idea. Bien, entonces si se entendió lo primero, ahora vámonos con otro. Dice, Satanás entró en Judas. Y uno dice, pero ¿cómo Satanás va a entrar en Judas? ¿Cómo Satanás no entra en nadie? ¿Dónde está pues el libre albedrío? Entonces en el juicio final, Judas tiene todo el derecho a decir al Eterno, Eterno, mire, no se me moleste, pero ¿de qué me va a juzgar usted? Si Satanás se me entró. Entonces ya perdí mi libre albedrío y usted dice que me dio libre albedrío, Eterno. Entonces agárresela con el Satán. Yo no tengo nada que ver aquí, ¿no? Y eso es lo que pasa con la gente, ¿no? Se deslinda siempre, ¿no? Quieren, por culpa de esto de malentender a los demonios, ¿no? Y esos espíritus, dice espíritu de cobardía, espíritu de tal por cual, ellos son los culpables, no yo, dicen. Y eso es lo que pasa, ¿no? Acá la expresión Satanás entró en Judas no es literal, es literario. Si Satanás es la mala inclinación,
Entonces, ¿cómo la mala inclinación entra en Judas? Pues Judas dejó precisamente exacerbar esa parte. Él elevó esa mala inclinación, lo llevó a la práctica y seguramente dijo, no, bueno, ya con él, entregándolo a él voy a tener mucho dinero, ¿no? Ya, entonces se dejó llevar por eso. Seguramente algo pasó ahí, ¿no? Vean, Lucas 22:3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12, uno de los 12. Veamos. Note cómo el término entró se usa en un sentido no físico, o sea, no es literal. Por ejemplo, en Mateo 25:21 dice, entra en el gozo de tu Señor, ¿no? Entró en el gozo de tu Señor. ¿Cómo es entrar en el gozo del Señor? ¿Cómo es entrar? Entonces hay un lugar que se llama gozo y yo entro, abro la puerta y entro. No, ¿verdad? Entonces eso es una expresión. Que Satanás entró en él no es literal, no es que se metió dentro de él. No. Así como entrar en el gozo del Señor no es que haya un lugar que se llama gozo y yo abro la puerta y entro. Y luego quiero salir, salgo del gozo. No, no es literal. Otro, entrando por la puerta estrecha. Es una expresión. Una cosa es entrar por la puerta ancha, donde todo el mundo es en la vida común y cotidiana. Y otra cosa es entrar por la puerta estrecha, que significa elevarme por sobre el resto. No se olviden lo sagrado y lo profano. Lo profano es lo común, lo cotidiano. Y lo sagrado es de eso común y cotidiano, yo lo separo. Separo un día a la semana, el Shabbat, ¿no? O sea, ya está separado. Separo no comer de todo, sino este tipo de alimentos, este tipo de animales. No cerdo y no etcétera. No murciélago, cucaracha, perro, etcétera. Gato, no. Este tipo de alimentos. Entonces eso se llama entrar por la puerta estrecha, ¿no? Disciplinar, vivir con disciplina, no como el resto. Otro, entrando en las labores de otro, ¿no? ¿Cómo voy a entrar en las labores de otro? Y así, entrar, que Satanás entró en él no es literal, no es físico, es una expresión literaria. Vean, Satanás entra en el corazón de un hombre en el sentido de que las codicias de otras cosas entran, así como Marcos 4:19. En este sentido podemos entrar en tentación. Entonces, ¿qué es entrar en tentación? Ahí está la discoteca que se llama tentación y yo voy a entrar ahí. ¿Se dan cuenta? Eso es físico, pero entrar en tentación no es eso. Uno entra en tentación precisamente porque uno sale a la calle, por ejemplo, y uno es casado y uno mira y codicia a una mujer. En el momento que está codiciando a la mujer, ya está entrando en tentación. ¿Se da cuenta? Es dejarte llevar por la carne, por los deseos que a la larga son pues pasajeros, ¿no? Porque ese tipo de deseo no es para bien, no es para procrear con tu pareja un ser que viene a la tierra a aportar para bien, sino un placer. Y ahí viene pues el problema. Entonces eso es entrar en tentación, no es literal, es literario. El vínculo entre Judas y el diablo se basa en una interpretación de Lucas 22:6, donde se menciona que Judas buscaba una oportunidad para traicionar a Yeshua. Esta palabra oportunidad se relaciona con cómo el diablo se apartó de Yeshua en el desierto por un tiempo, ¿no? Y se acuerdan, ¿no? Y el diablo se apartó por un tiempo. Claro, se apartó por un tiempo porque Yeshua fue tentado en todo momento, ¿no? Eso ya lo vimos incluso con el número 3. El número 3 significa en todo tiempo, ¿no? Completar. Y de ahí pues que Abraham fue tentado por el Satán 3 veces y él lo venció citando las escrituras. Yeshua es tentado por el Satán 3 veces y él lo venció citando las escrituras. Entonces no puede ser que el diablo, el Satán físico, esté al tanto de la Biblia y la viva como para que le interesen las interpretaciones de Yeshua, ¿no? No tiene sentido. Es otra prueba más para que sepa que eso no es físico. Entonces, ¿qué le interesa al Satán
digamos, demostrarle a Yeshua que él conoce mucho de Biblia, que si ni la vive, ¿no? Entonces muchos dirán, no, lo que pasa es que era para tentarlo, para desviarlo precisamente, ¿no? Ya, y si Yeshua cita la Biblia de forma correcta, a Satán, ¿qué le importa? ¿Me dejo entender? ¿Qué le importaría a ese ser Satanás si él lo cita de manera correcta? No, bueno, ya está bien, tú lo citaste de manera correcta, a mí qué me importa porque yo no la vivo. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿para qué haría toda esa parafernalia? No tendría sentido. ¿Se entiende o no se entiende? No puede ser un Satán físico, pues, efectivamente. Sino que es Yeshua venciendo las pruebas, porque él vino pues de una tevilá, de una inmersión, y ahora él tenía el Ruach HaKodesh y necesitaba saber de qué estaba hecho porque va a empezar su ministerio, ¿no? Ahí es donde él descubre que él es el Mashiach, ¿no? Y efectivamente empieza el ministerio. Y esto es lo que está hablando también aquí, ¿no? Ahora miren, dicen, Juan en su evangelio recoge este lenguaje metafórico y lo aplica a Judas, presentándolo como una personificación del principio relacionado con el Satanás, diablo, príncipe de este mundo. La mala inclinación, el sistema del hombre que influencia en otros hombres a desviarse del camino por puro placer. ¿Interesante o no? Entonces ya saben que el Satán entró en Judas en el sentido de que su mala inclinación, ¿no? Quiso vender a Yeshua. Otro, vuestro padre el diablo, dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de sí mismo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces uno dice, él ha sido homicida desde el principio. ¿Y a quién mató? Si hubo una pelea cósmica en el cielo, ¿a quién mató el diablo? A nadie. A nadie mató, pues. Efectivamente, ahí en la pelea cósmica no mató a nadie. Claro, porque fue una invención. Ya saben ustedes que esto vino de la literatura intertestamentaria. Ahí en Enoc está esa gran pelea. ¿Por qué? Porque buscaban simplemente la gran respuesta de ¿y cómo apareció el mal? ¿De qué forma? Pero ya sabemos que el Eterno crea dos fuerzas y ahí está el hombre, entra ahí a tallar el libre albedrío del hombre. Pero aquí el tema es el siguiente. Acá te dice que el Satán ha sido homicida desde el principio, pero ¿quién ha sido el primer homicida del comienzo de la historia? A ver, en el Génesis, ¿quién ha sido el primer homicida? Caín, pues. Caín. ¿Y Caín en qué sentido es Satán? Claro, porque dejó vencer la mala inclinación, la hizo carne, lo llevó a la práctica. Ahí está el primer homicida, el Satán, la mala inclinación. Caín. Y no te olvides que el Eterno le dice, oye Caín, pero escúchame, el pecado está a la puerta y llama, tú te puedes someter sobre él, disciplínalo. Yo he creado precisamente dos fuerzas, el bien y el mal. Tú tienes la voluntad o sea, te da una voluntad, tiene una fuerza a ti precisamente para que lo sometas. Pero no te dejes llevar pues por una de esas fuerzas. Mira, te dejaste llevar, mataste a tu hermano. Y tú podías haberlo sometido, pero no. La inclinación al mal la potenciaste. Y mira cómo quedó la balanza, ¿no? Por un lado, mataste a tu hermano, le asesinaste, le quitaste la vida. Ahora el universo pide justicia, ¿no? Por lo que has hecho. ¿Quién fue el primer homicida? Caín. ¿Qué tenía adentro? La mala inclinación. ¿Cuál es el sinónimo de la mala inclinación? El Satán. Caín es el primer asesino, Satán es el primer asesino. Él ha sido Mesías desde el principio. Y de mentira, la mentira siempre ha estado, ¿no? Porque siempre precisamente desviarse de la verdad por propósitos ajenos es precisamente pues vivir una mentira. Miren, nosotros pecamos debido a los deseos que nacen dentro de nosotros. Eso ya lo vimos con Yeshua, con Santiago y en Jeremías, ¿no? Nuestro maligno corazón, el verdadero diablo. ¿Quién es el diablo? El corazón.
Perverso es el corazón. ¿Quién lo conoce? El verdadero diablo. Ese es el maligno corazón. Es el padre de nuestros deseos y pecados. Los deseos de vuestro padre, el diablo, son de este modo lo mismo que los deseos de nuestro maligno corazón, el diablo. El maligno corazón es el diablo. Los deseos del diablo, los deseos del maligno, queremos hacer, de nuestra mala inclinación potenciada. Cuando una persona miente, no es el diablo metiéndose dentro de nosotros. Es el diablo en el sentido de los malos deseos que le hablan a él. Los engaños, es decir, las mentiras, provienen de dentro del corazón de los hombres. Eso lo dice Yeshua en Marcos capítulo 7. Eso ya lo vimos también en la clase pasada. Porque del corazón salen los malos deseos, ¿no? La mentira, los hurtos, los homicidios, los adulterios. De ahí salen, de adentro. Entonces, tú quieres potenciar ese lado, pues ya tienes un papá. Ya tienes un papá. ¿Quién es? El Satán. El Satán es tu papá. Porque tú no quieres regular tu comportamiento, sino que te gusta lo efímero, lo pasajero, lo fácil. Entonces eso es lo que te quiere decir el texto. Y miren, el contexto de Juan 8 es que Yeshua está recalcando que si tan solo los judíos siguieran sinceramente la palabra de Adonai, la Torá, entonces ellos no estarían intentando asesinarlo. Claro, porque había un complot en contra de Yeshua, porque Yeshua estaba desestabilizando el sistema legalista. El sistema legalista, arriba de ellos tenía Roma, por lo tanto tenía que haber corrupción. Ellos necesitaban el poder. Mesías que se levantaba, me decían que ellos iban por él, porque precisamente si se levanta un Mesías iba a haber guerra y ellos iban a perder todo el control. Entonces ellos decían, no, pues mejor para nosotros seguir siendo ricos y tener la autoridad, no nos conviene que haya una sublevación tampoco. Primero porque no nos conviene que la nación perezca, pero tampoco nosotros, ¿verdad? Porque vamos a perder todo el poder y la autoridad. Entonces mejor hacemos algo. Si se levanta el Mesías, vamos en contra de él, pues. Y listo, y eso fue lo que pasó. Se levantó no un libertador político externo, no, como Moisés. Moisés fue un Moshiach, un libertador externo, ¿no? La Torá. Yeshua es un libertador interno, es un rey pero de paz. ¿Se dan cuenta? No de la política. Eso es un poco la idea. Bueno, seguimos entonces. Entregado a Satanás. ¿Y de qué trata esto? Primera de Corintios 5:5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Adón Yeshua. ¿Cómo vamos a entregar a Satanás? ¿Qué es Satanás? ¿Es una cárcel? ¿Es un lugar? ¿Es una persona? Y yo lo entrego. Mire, Satanás, te entrego a esta persona, pero es para que lo haga salvo. Y Satanás dice, ¿qué? ¿Cómo me vas a entregar a alguien para que yo lo salve? Se supone que yo soy el enemigo de Dios. Si yo soy el enemigo de Dios, todo el que esté conmigo va a ser para destruirlo, pues no va a ser para que yo lo salve, pues. Dios es el que salva, no yo. Yo soy el enemigo de Dios. No tiene sentido. Y la persona que lo entrega a Satanás se agarra la cabeza. Ay, ¿verdad? No, dice, ¿no? Sí, tienes razón. Entonces, esa es un poco la idea. Es una contradicción pensar que alguien vaya a entregar a un ser Satanás para que el espíritu sea salvo en el fin del tiempo. Entonces uno dice, no puede ser, pues, ¿no? ¿Dónde has visto, pues, que el enemigo de Dios trabaje a favor de Dios? Se supone que el enemigo de Dios, como nos ha enseñado, es el que te va a ayudar a decir, mira, estos son los verdaderos malos, estos al infierno. Entonces yo me voy con ellos, pero me llevo a lo máximo que se pueda. Así nos han enseñado. Pero vean ustedes que es una total contradicción creer en ese Satanás, que más bien todo lo contrario, te va a ayudar a ti a que seas salvo. Una locura, ¿verdad? Pero es para que vean que a veces la persona lee el texto y no lo quiere aceptar. Lee el texto, pero como ya tienen la idea de que existe un ser
Satanás, que es el que hace el mal, ya el texto no tiene sentido porque va a generar una disonancia cognitiva en la persona, una incomodidad. ¿Qué? El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Sí, eso es lo que hace Satanás. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Adón Yeshua. ¿Cómo va a ser salvo? No, pues el espíritu no va a ser salvo. También va a ser arrojado al infierno. Entonces cae en una disonancia cognitiva. Bueno, vamos a explicar. Vean, a la derecha dice, el texto se refiere al propósito de una entrega o prueba, que es para que el espíritu sea salvo. Se plantea la pregunta de por qué las acciones de Satanás que buscan hacer que las personas pequen y se alejen de Dios, podrían ahora resultar que en esas personas sean finalmente salvadas. Total contradicción. La respuesta se encuentra en Hebreos 12, 5 al 11, donde se explica que Dios utiliza las experiencias de la vida, incluidas las pruebas y dificultades, o sea, el Satán, pues, para nuestro desarrollo espiritual. Ahora ya se entendió en su verdadero contexto. Ahora esto tiene lógica y sentido, tiene coherencia y congruencia. A través de estos desafíos, de estas pruebas, para bien, uno se amolda, dice. El Eterno nos moldea y nos enseña lecciones importantes que nos acercan a Él y nos ayudan a crecer en nuestra fe. ¿Y quién llevó al desierto? Precisamente para formarlos. Pues no fue el Eterno, para saber qué había en tu corazón, le dice, ¿no? Por eso te llevé al desierto, te afligí. Miren a la izquierda. Hijo mío, no desprecies o no menosprecies la disciplina de Adonai, ni desmayes cuando eres reprendido por él. ¿Ve? Porque Adonai, al que ama, disciplina, te voy a dar, y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Qué pasó en el desierto con Israel? ¿Quién los llevó al desierto? ¿El Satanás? No, el Eterno, precisamente para disciplinarlos, para formarlos. Y ahí se vio quién pasó y quién se quedó. La generación pasada se quedó. Seguían teniendo a Egipto en su corazón. Salió Egipto físicamente de ellos, pero no de su corazón. Lo tenían todavía presente. Entonces pasó a la siguiente generación, una generación más limpia. Y también pues Moshe se quedó ahí. ¿Y quién lo delegó? Yehoshua. Yehoshua lo delega y con Yehoshua pasan a la tierra prometida. Qué coincidencia de que el Yehoshua del Keter, el Yehoshua también se llama Yehoshua. Y él los lleva al reino. El reino de los cielos ya llegó. Entonces Yeshua te introduce a ese reino y también se llama Yehoshua, ¿no? Un Yehoshua te introduce a la tierra prometida y el otro Yehoshua te introduce al reino de los cielos. Un Yehoshua te introduce a la tierra física exterior y el otro Yehoshua del Keter nos introduce al reino de los cielos, al universo interno, ¿no? Adentro. El reino de los cielos está adentro de ti y el otro, el reino de los cielos, está afuera, ¿ve? Uno adentro, otro afuera, uno niño y otro maduro, ¿no? Uno físico, el otro espiritual, ¿no? Hacia afuera, hacia adentro, ¿no? Muy interesante. Bueno, pero vamos a seguir. Miren, el término Satanás puede referirse aquí simplemente a los malos deseos del hombre. Él había cedido a ellos a cometer el pecado de incesto. ¿Se acuerdan? El hijo con la mamá y Pablo habla en este contexto. Y Pablo está quizás sugiriendo que si la comunidad se separa del hombre y lo deja que viva por un tiempo una vida carnal, que vive en sus malas inclinaciones, tal vez finalmente terminará arrepintiéndose, de modo que al final su espíritu será salvo en el juicio final. Esto es exactamente lo que ocurrió con el hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? No que él quería tener todo y se va a vivir la vida que él quiere y lo perdió todo y dijo, no, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Entonces, ¿qué pasó? Dejó llevar su Satán, fue entregado al Satán, a su mala inclinación. Y se arrepiente, hace teshuvá y retorna. Ya retorna sin nada, diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero ser tu esclavo por último, pero perdóname.
No, dice, voy a hacer fiesta porque al fin y al cabo retornaste, ¿no? Eres hijo y retornaste, ¿no? Esta es una proyección al reino del norte y al reino del sur, ¿no? El hijo pródigo tipifica el reino del norte, ¿no? Que se perdió y en los últimos tiempos va a regresar. El hijo del sur se queda en casa, ¿no? Con el papá, o sea, Judá. Muy interesante. Entonces aquí lo importante es, mira, si este no aprende a las buenas, bueno, pues que aprenda a las malas. Ese sería el trasfondo. Y miren, dice, al llevar una vida alejada de su familia espiritual y siguiendo totalmente a Satanás, sus malos deseos, ese Satanás, la mala inclinación, el resultado fue que finalmente se arrepintió. Jeremías 2:19 añade esto: tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. Reconoce pues y ve cuán malo y amargo es lo que ellos habían hecho. ¿Se entiende o no se entiende? Claro, hay que leer también pues Jeremías capítulo 8 también. Eso nos va a ayudar bastante. Que no hay nadie quien te salve, tú mismo nada más. Y las consecuencias de lo que hagas tú mismo las vas a pagar. Un poco la idea. Bien. Otro. Resistid al diablo. ¿Cómo que resistir al diablo? O sea, que el diablo es una persona, yo tengo ahí que... Entonces necesito hacer más ejercicio. Ahora sí necesito ir al gimnasio. Miren. Primera de Pedro y Santiago, Jacob. Miren lo que dice, por ejemplo, Jacob 4:7. Someteos pues al Eterno, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y uno dice, ¿cómo va a huir el diablo de mí? ¿Que para siempre? ¿No? ¿Acaso el Satán de Yeshua en el desierto lo tentó solo un ratito? Un tiempo pequeño, un lapso de tiempo, un segmento muy pequeño. ¿O dijo por el momento? Por el momento, pues no. Vamos a ser siempre probados en todo momento porque estamos en estas dos fuerzas. Someteos pues al Eterno, resistid al diablo y huirá. Entonces yo digo, bueno, si vamos a resistir al diablo para que huya, entonces hay que entrenarnos, ¿no? Como dice uno. Primera de Pedro 4:7. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, entonces esto no puede ser físico. No puede ser físico porque te estaría diciendo de que ese ser lo resistes una vez y listo, se va. No dice ahí, y retornará, no dice nada, así que así lo leemos como es. Entonces es una contradicción. Veamos ahora los dos pasajes. Miren, a la izquierda, en Santiago, está el capítulo 4 del 6 al 11 y Pedro, en Primera de Pedro, el capítulo 5 del 5 al 9. Veamos, miren, que se parecen mucho. Someteos pues, dice Santiago. Pedro dice, estad sujetos, o sea, lo mismo. Santiago dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y mira lo que dice Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. ¡Wow! Parece un copy-paste, ¿no? Igualito. Santiago, no murmuréis los unos de los otros, no hablen mal. Y miren lo que dice Pedro, sumisos unos a otros, lo mismo pero lo contrario. Santiago, Dios resiste a los orgullosos y da gracias a los humildes. Pedro, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago, resistid al diablo. Pedro, el diablo al cual resistid. Tremendo, ¿no? Parece que fuera la misma carta. Claro, los dos tenían la misma idea. ¿Cuál es la misma idea que tenía Pedro y Santiago? ¿Qué dice Santiago? Que el Eterno no tienta a nadie y nadie lo puede tentar. ¿Y cómo lo explicamos? Que el Eterno es luz. Y la oscuridad, si más se acerca a la luz, se va a disipar. Entonces no hay forma de tentarlo al Eterno, ¿no? Pues el mal no puede tentarlo a Él. Y Él tampoco puede tentar. Todo lo va a disipar. Entonces lo que hay son pruebas. Nosotros constantemente estamos en pruebas. Esa prueba es para bien, es para formarnos, para disciplinarnos. Y esa prueba se llama Satán.
Entonces el Satán es para bien. El obstáculo que nosotros tenemos siempre tiene que ser para bien, porque es para vencerlo. Incluso cuando nosotros fracasamos, del fracaso aprendemos algo. Siempre se aprende algo de lo malo. Para eso es el lado negativo, para aprender de él, ya no regresar a él. Ya sabemos cómo funciona eso. Entonces no queremos ya regresar a nuestra vida pasada. Si hay personas que han sido drogadictas, han cometido pecados fuertes, nadie va a querer regresar ahí porque saben que se vive un tormento. Entonces, por último, pues no aprendieron a las buenas, ¿no? Aprendieron a las malas, porque así somos nosotros, aprendemos a veces a las malas, pero al fin y al cabo aprendemos. Tenemos que irnos de este plano físico aprendiendo la lección e influenciando en los demás. Miren a la derecha, en Santiago 4:7 y Primera de Pedro 5:8 se equipara al diablo con los malos deseos y también con sistemas sociales como los judíos y romanos. Por ejemplo, un judaísmo legalista frente a un judaísmo nazareno. El judaísmo legalista ataca al judaísmo nazareno porque el líder del judaísmo nazareno les dice a ellos están haciendo malas cosas. Ese legalismo y cómo interpretan la Torá los está llevando a un yugo de esclavitud. No hay libertad. Y Yeshua dice, mi yugo, mi carga es ligera. La de ustedes no. Ustedes 50.000 regulaciones hacen por un solo mandamiento, ¿no? Pensando e influenciando a los demás que así el Eterno quiso. No, señores. Entonces ellos no interpretan correctamente la Torá. No han interiorizado correctamente la Torá, lo que el Mashiach sí lo hizo. Miren, en Primera de Pedro 5 se exhorta a los creyentes a mantener un espíritu humilde y a no dejarse llevar por preocupaciones mundanas, en contraposición a una actitud soberbia asociada al diablo. La soberbia, la mala inclinación potenciada, el Satán que tenemos adentro, el diablo. Se reconforta a los creyentes al recordarles que enfrentan desafíos similares en todo el mundo. La resistencia al diablo se logra a través de mantenerse firmes en la fe, en la emuná. Fe es obediencia a la Torá, basada en la palabra del Eterno, así como lo hizo Yeshua en el desierto, que puede vencer tanto al diablo como a los malos deseos. En este contexto, el mundo se equipara al diablo, entendido como los deseos de la carne y los ojos. Y a la izquierda, miren, ¿no? Resiste un poco más, incluso la peor tormenta tiene su fin. Muy interesante, ¿no? Y eso también nosotros le damos palabras de vida a aquellas personas que están en situaciones muy caóticas y complejas, en una situación de confusión. Estén tranquilos porque el caos va a traer orden. El problema en el que estás no va a ser eterno, eso va a traer un orden después. Entonces tranquilos, ¿no? Vayan y sigan resistiendo. Los problemas, las tentaciones que tenemos se vencen con la palabra del Eterno. ¿En qué sentido? ¿Solo citándola? No, practicándola. Entonces en ese momento tú sabes, ¿no? Miren, estoy casado y esta tentación que está aquí está molestándome mucho, así que yo voy a llevar a la práctica lo que dice la Torá. Entonces hasta aquí nomás, no me molestes, chao, cierro esta puerta, pum, paso a la siguiente página, ¿no? Eso se hace practicando el bien. Y la pregunta es, ¿y qué es el bien? ¿Cómo lo practico? La Torá. Aquí yo te pongo la bendición y la maldición. La bendición si obedeces los mandatos, las regulaciones. Si vives disciplinadamente, vas a tener una vida muy buena. Pero si tu mundo es triste, pusilánime, es una vida que uno lo ha elegido precisamente porque vives en el confort o vivimos en el confort. Entonces, ¿cómo va a ser esa vida? Igual, pues, ¿no? Triste, ¿no? Con problemas. Pero si uno quiere tener una vida mucho mejor, pues hay que disciplinarse. Si uno quiere vivir sano, ¿cómo se hace para vivir sano? Pues se hace ejercicios y también se come sano. La palabra dieta no es comer menos, dieta es saber comer. ¿Quieres vivir más años? ¿Quieres vivir en salud?
tienes que disciplinarte, no hay de otra, para que vivas sano y en salud. Eso es un poco la idea, vivir en disciplina, vivir con reglas, disciplinar el cuerpo. Eso te va a ir bien toda la vida, ¿no? Entonces para eso está la Torá. Bien, el último, el mensajero de Satanás. Aquí hay dos formas de verlo. El mensajero de Satanás, mencionado en 2 de Corintios 12:7, probablemente se refiere a los líderes de Satanás, porque Pablo dice, ¿no? Se me fue enviado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Ahora vamos a ver el pasaje en su contexto, pero vamos a ver primero una interpretación. Dice que probablemente se refiere a los líderes de Satanás, ¿no? En pocas palabras, los líderes serían, el liderazgo legalista que había en esa época. No todos los fariseos, sino el liderazgo. Pueden ser parte de los saduceos, parte de los fariseos. Fungían o funcionaba de una manera inequívoca o equivocada, precisamente porque ellos tenían la autoridad, y tener la autoridad es tener el poder. Entonces hacían lo que ellos hacían. Si alguien iba en contra de ellos y les decía, mira, están haciendo todo mal, entonces estos iban por ellos, ¿no? Como dicen los españoles, vamos a por ellos, ¿no? Algo así. Y eso es lo que te está dando a entender un poco con el mensajero de Satanás. En esta, vamos a decirlo así, explicación, en esta interpretación, se da la idea de que el mensajero de Satanás podría ser un sistema legalista, ¿no? Dice, quienes podrían haber sido los judíos legalistas de la comunidad primitiva, que intentaban socavar a Pablo y el judaísmo nazareno, ¿no? Por ejemplo, Pablo iba a las sinagogas y luego se le cerraba la puerta. No, aquí no dejen entrar a Pablo porque está diciendo de que ya llegó el Mashiach, entonces seguramente los líderes tienen que entregar el trono de la autoridad al Mashiach, pero va a haber guerra y no creemos en él, así que ciérrenles la puerta. Entonces el liderazgo del Sanedrín le cerraron las puertas a Pablo cuando él se iba a las sinagogas en la dispersión, ¿no? Cada Shabbat. Entonces aquí te está diciendo que ese podría ser el Satán que se habla en este capítulo. Luego dice, él abofeteó, mencionado, se relaciona con las dificultades y persecuciones, el abofeteo mencionado se relaciona con las dificultades y persecuciones que Pablo enfrentaba, incluyendo las afrentas de los líderes judíos, las necesidades y persecuciones, así como las debilidades físicas que experimentaba como resultado de estas persecuciones. Esto sugiere un programa organizado de persecución por parte de los judíos legalistas contra Pablo, especialmente después de su visión en 2 de Corintios, donde data su experiencia de la espina de la carne. La oposición violenta de los judíos legalistas probablemente aumentó debido a la predicación ferviente de Pablo a los gentiles en las sinagogas, lo que los judíos consideraban como una adulteración de su religión. Precisamente Pablo, de alguna manera, al predicar en las sinagogas, Pablo dice, ¿no? y nunca lo hemos entendido así, pero las sinagogas estaban conectadas con el Sanedrín. Entonces el Sanedrín, lo que funcionaba ahí, el partido o lo que fungía era el fariseísmo. Entonces ese gentil que entraba a la sinagoga, cuando se hacía judío, la puerta que los hacía judío era el fariseísmo. No sé si me dejo entender. Ese prosélito de la puerta, que se hace prosélito de justicia, es decir, que ya se hace judío, pasa por todo un proceso, ¿verdad? Pero esa forma de hacerse judío lo hacía entrar no al partido esenio, ni saduceo, ni muchos otros, sino que lo hacía entrar al partido fariseo. Esos judíos seguramente tenían una línea helenística, pero farisea. Entonces Pablo dice, yo voy a los gentiles. En pocas palabras, yo voy
a los prosélitos de la puerta, porque el prosélito de la puerta quiere entrar a Israel por la puerta farisea, por la puerta legalista. No, yo voy a ir y les voy a decir, por ahí no se entra, sino que la puerta es del judaísmo nazareno, no del judaísmo fariseo, sino del judaísmo nazareno, con Yeshua. Ahí es la puerta. No, ¿cómo vas a decir eso si la sinagoga no funge así, no funciona así? Bótenlo. Y lo botaron y lo expulsaron a Pablo y lo persiguieron. Entonces Pablo lo que te está diciendo es, seguramente, el autor te está diciendo que seguramente el sistema legalista era la espina en la carne, era el Satán, es lo que te dice. Pero hay otra versión, esta también es muy buena, por supuesto, ¿no? Pero hay otra, pero ya vamos a ver. Miren, Segunda de Corintios 12:1. Vamos a ver el contexto. Me veo obligado a jactarme. Miren, está resaltado en amarillo, jactar. Está hablando de jactarse. Entonces, para que tú te jactes, hay dos áreas, la parte espiritual y la parte del conocimiento. Entonces uno dice, pero claro, Pablo en la parte del conocimiento no dice que era fariseo, de fariseos, hebreo, de hebreos, que estudió bajo Gamaliel, que nunca transgredió la Torá, que este tipo era lo máximo. En pocas palabras, Pablo el erudito, ¿no? Conectando el cerebro con la erudición, con lo cognitivo, ¿verdad? Con lo intelectual. Pero el corazón se conecta con lo espiritual. Por lo tanto, Pablo también podría jactarse en ese lado. Podría decirse, mira, yo tengo muchos dones, yo he sanado gente, etcétera, etcétera. Entonces Pablo era prácticamente completo. Tenía todos los dones espirituales y tenía todo el conocimiento. ¡Wow! Pablo sí tenía de qué jactarse. Pero la pregunta es, ¿y ese aguijón en la carne qué podría ser? Ahora vamos a ver, miren. Aunque nada se gane con ello, miren, paso a referirme a las visiones y revelaciones de Adonai, ¿no? Y habla esa revelación del tipo que se fue al tercer cielo, que muchos dicen que es el mismo, pues, ¿no? Pero él está hablando en segunda persona o en tercera persona. Pero miren, de tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde sino de mis debilidades. O sea, Pablo el intelectual y Pablo el de los dones espirituales, ¿no? Tuvo unas conexiones ahí espectaculares, metafísicas ahí en el mundo espiritual. Seguramente vio el pasado, el futuro. Pablo el espectacular, ¿no? El espiritual. Y miren, sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme. Otra vez la jactancia, o sea, soberbia, jactancia. Para jactarme es porque yo pues soy lo máximo, ¿me dejo entender? Por eso me jacto. Porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie suponga que yo soy más de lo que aparento o de lo que digo. O sea, él ha tenido muchas conexiones espirituales, pero no los quiere decir tampoco, porque él solamente está diciendo que yo soy el último, el abortivo de los apóstoles, el último, el más humilde, ¿no? Entonces estaría contradiciendo, pero tiene mucho de qué presumir. Mire, para evitar que me volviera presumido, otra vez jactancia, soberbia, ¿no? Muchas cosas tiene Pablo, completísimo. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones. Una espina me fue clavada en el cuerpo. Mira, para evitar que yo me jacte, para evitar que yo diga que soy lo máximo, porque soy lo máximo en el mundo intelectual y en el mundo espiritual. ¿Se entiende o no? Soy lo máximo, diría Pablo. Pero para evitar que yo me crea el completo de completísimos, después de Yeshua yo, ¿no? El segundo Mashiach, por decirlo así, dice, una espina me fue clavada en el cuerpo. Y dice clavada en el cuerpo. Es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Y entonces uno dice, ¿qué puede ser, no? Y esta es la última parte. Miren. Y muchos dicen, incluso Antonio Piñero, nos dicen, que lo que está hablando Pablo es que él tenía una enfermedad en el cuerpo. Por ejemplo, epilepsia. La epilepsia. Entonces la gente diría, no, Pablo es completísimo, es lo máximo. Y Pablo sabe que es lo máximo. Pero tiene un defecto físico
o epilepsia, ¿no? Tiene un defecto físico. Y ese defecto físico hace que él no se sienta lo máximo. Porque la gente diría, ¿no? Y si este es tan espiritual, ¿por qué no se autocura? ¿Por qué no se sana aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué tiene epilepsia? Si este es lo máximo. Pero él le oraba al Eterno y no le sacaba. Y nada, no pasaba nada. Seguía con esa enfermedad física en este caso. Entonces Pablo llega a la conclusión. Ya sé. Tengo esta enfermedad física precisamente para no creerme yo lo máximo, pues. Entonces, al ver yo esta enfermedad, esto me hace decir, mira, ¿saben qué cosa? Aquí está mi Satán, pues, ¿no? Aquí está mi aguijón en la carne. Para yo no creerme, para yo no jactarme, ser el gran presumido. Entonces, esto me detiene a mí. Esto me detiene. Pero esto me detiene para bien. Entonces, tiene que ser un mensajero del Satán. O sea, esto tiene que ser para bien. Este problema que tengo me va a ayudar a mí precisamente para yo no ser o sentirme la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Entonces, ese Satán es para bien. Ese Satán es para bien. Entonces, Pablo lo entiende así, que ese Satán es para bien, ¿no? Lo que sería, ¿no? Ese mensajero de Satanás, ese enviado es lo que me va a ayudar a mí de alguna manera. O sea, él ve el de lo malo, ve lo bueno, ¿no? Este tropiezo que tengo, me ayuda de alguna manera a yo no ser jactancioso. ¿Por qué? Porque para el intelecto soy a uno y para el mundo espiritual todos los dones. Entonces yo no me quiero sentir así, ¿no? He orado por esta enfermedad, pero nada, no pasó nada. Entonces si no ha salido de esto, este es mi tropiezo, ¿no? Pero es para bien. Bueno, muchísimas gracias. Hemos terminado entonces con la construcción del Satán. No existe el Satán. El Satán en el preexilio es un obstáculo. En el exilio es un ángel del Eterno, es un enviado del Eterno. Y en el posexilio ya se le reveló y es el mal personificado. Por lo tanto, como no existe y ya vimos que fue una construcción, precisamente los judíos como muchos, ¿y cómo aparece el mal aquí? ¿Cómo funciona el bien y el mal aquí? Entonces sale la idea del Satán, los demonios, la serpiente, incluso la serpiente, porque más adelante la serpiente se hace el Satán, pero al comienzo no era eso. Y uno dice, ¿no? Qué interesante. Entonces cuando lea el Keter, el mal llamado Nuevo Testamento, cuando lo lea, ahora, ¿cómo voy a ver al Satán ahí? ¿Como un ser personal, como lo ve la religión occidental? No, sino de forma interna, un obstáculo, así como la Torá. Así que todo lo que veamos en el Keter tiene que pasar por el filtro de la Torá. Y ahí nos vamos a dar cuenta que efectivamente tiene que ver con comportamientos, tiene que ver con inclinaciones. El Eterno los bendiga. Ya nos estamos viendo para la próxima clase. Hasta luego.